Bueno, yo creo que desde niño tuve inclinación por las letras, ¿no? Mi mamá era profesora de escuela y era una lectora, ¿no? Entonces me compraba cuentos, revistas. Yo desde pequeño, pues, era un asiduo lector, un gran lector, realmente. Y luego, pues, un poco más de unos 8 o 9 años empecé. También sabía, bueno, dibujar un poco más o menos, a hacer una especie de cuentos, historietas, algo así. Entonces, al mismo tiempo que escribía los textos, hacía los dibujos, ¿no? Eso a los 8 o 10 años. Luego ya a los 15 años empecé a escribir pequeños cuentos, incluso pequeñas novelas, a la manera de Walter Scott, que me gustaba mucho, Ivanhoe, Robin Hood, etcétera, etcétera, de ese estilo. Y inevitablemente pues ya empecé a escribir y a soñar con ser escritor cuando estaba en el colegio, ¿no? Ya cuando tenía 14, 15 años escribía pues un poco imitando a los indigenistas, a Rómulo Gallegos, etcétera. Ya obritas cada vez más amplias que lamento no conservarlas porque luego las quemé, ¿no? Eran unos cuentitos pues escritos a mano que luego ya cuando fui con 17, 18 años pues dije esto no vale para nada, pues me hubiera gustado mucho conservar alguno de esos cuentos, de esas pequeñas novelas. Y ya cuando estaba por el bachillerato pues publiqué unos 3 cuentos, una edición de mi peculio, ¿no? Que me ayudaron mis padres, y publiqué un pequeño folleto de cuentos que prácticamente fueron mis inicios ya como escritor. Bueno, en esa época era más libresco, ¿no? Porque uno cuando es muchacho tiende a despreciar la propia experiencia, ¿no? Sí, bueno, decía que voy a escribir sobre que me fui a un viaje a la costa y vi esta cosa y hice esta cosa, no, pues, tengo que ver, por ejemplo, que Robin Hood hizo esto, entonces yo voy a imitar, hacer una especie de personaje así, o que las cruzadas, entonces yo voy a hacer una especie de novela sobre las... Pero creo yo en una especie de iluminación, ¿no? Una especie de estado de trance, o no de trance, o como se llame, de un estado especial de un escritor, de un autor o autora, en donde pues realmente tiene sus ideas, le vienen las ideas y empieza a armar, sea una novela, un cuento, un poema. Yo creo que esa es una fase clave, ¿no? Porque sin ella obviamente no surgiría realmente una creación literaria, ¿no? Entonces hay esos momentos, yo creo que sí existen esos momentos, por ejemplo en mi caso sí, yo creo que de pronto estoy viajando, o estoy conversando, o estoy solo en algún lado, estoy caminando y se me ocurre una idea, ¿no? Por ejemplo veo un par de niños y de pronto digo, no, pues este par de niños al lado de un estanque me puede ser el arranque de una historia, ¿no? O escucho en el bus o en algún lado que alguna gente conversa y se ve lo que le pasó al fulanito, esta cosa, entonces de pronto, aunque sea un fragmento de una historia, pues puede ser el arranque para una obra. Entonces, yo creo que sí existe como estos momentos de, llamemos inspiración, o palabra que le repito no me gusta, pero creo que sin el trabajo ya, y el trabajo práctico, sin ya el ponerse a escribir, el ponerse a elaborar, no existiría nada, sino simplemente ideas, ¿no?